Vamos a hablar de la maternidad, porque la parte menos bonita de ese proceso es la de muchas mujeres que sufren depresión posparto, dificultad para gestionar los cambios tanto de su cuerpo como en su vida en general. Y por eso hoy en nuestro espacio de igualdad queremos hablar de salud mental y de todos esos mitos que rodean a este momento tan importante para las mujeres. Lo hacemos porque, como saben, el domingo se celebra el Día de la Madre. Noemí, buenos días. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Pues en esta semana de que tanto se va a hablar de la maternidad, también es bueno hablar de la maternidad real y menos idealizada, ¿no? Que son los cambios también que se producen a nivel cerebral en las mujeres desde que conocen que están embarazadas. Y nos acompaña hoy Idaira Izquierdo, la vamos a saludar en un segundito, porque además se habla ya incluso, Marta, de una terminología que agrupa esos cambios que se producen en el cerebro de las mujeres como matrescencia, prácticamente como un equivalente a la adolescencia por todos esos cambios que se van produciendo. Idaira Izquierdo, nuestra invitada, psicóloga perinatal. ¿Qué tal, Idaira? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hablamos de esa terminología, matrescencia. ¿Son tantos los cambios que se producen a nivel cerebral en las mujeres embarazadas? Efectivamente, los últimos estudios hablan de que hay una profunda transformación, no solo a nivel cerebral, sino también a nivel de cambios psíquicos que se van a producir en el cerebro, y a nivel estructural hay una disminución del volumen de materia gris y también una poda sináptica, que un poco se utiliza el símil de lo que utilizamos con los árboles, ¿no? En los árboles muchas veces podamos las ramas que están quizás más débiles para propiciar el crecimiento de las más fuertes. Pues en el cerebro ocurre un poco lo mismo, y es que va a haber una poda sináptica que va a facilitar toda esa transformación y que la conducta de la madre se oriente hacia el cuidado del bebé. O sea, digamos eliminar los pensamientos superfluos para centrarse en ese asunto. Sí, digamos que va a haber un ahorro de energía, ¿no? En aquellas conexiones cerebrales que, digamos, podemos desechar para facilitar el crecimiento de las otras que están mucho más relacionadas con el cuidado del bebé. Por ejemplo, se ha visto que determinadas áreas cerebrales aumentan su funcionamiento, y son aquellas áreas relacionadas con la teoría de la mente, que es aquella zona del cerebro que facilita que entendamos la conducta de los demás, tiene que ver con la empatía, las áreas relacionadas con la planificación y el cuidado del bebé. ¿Y nos sucede fundamentalmente en el embarazo o ya después de que el bebé ha nacido? ¿Cuándo se producen sobre todo esos cambios? Hay diferencias individuales. Es verdad que estos cambios no se van a producir al mismo tiempo en todas las mujeres, pero sí que se ha visto que duran años. Madre mía. Incluso después del posparto, hasta entre los 2 y 6 años, ahí hay diferencias. Y en una época como la actual, que cada vez más también se planifican un poco los embarazos, o los momentos al menos, incluso antes de ese periodo, hay un cambio. Sí, yo creo que como no ocurre igual en todas las mujeres, hay mujeres que necesitan pues la llegada del bebé físicamente para poder empezar todos estos cambios, y mujeres en las que empieza mucho antes. Hablabas de la reducción de la materia gris. Eso explica, porque bueno, seguro que conocemos muchos casos, ¿no? De mujeres que dicen durante el embarazo no daba pie con bola, despistada. ¿Se produce por eso? Claro, esa es una de las cosas que ocurren, ¿no? Toda tu atención va a estar enfocada a tu bebé. El bebé va a ser la mayor fuente de gratificación, pero también de preocupación. Entonces, se refiere un poco a eso, aunque a veces se llega a banalizar un poco. Precisamente el término matrescencia se acuña pues para facilitar que se comprenda que la mujer va a vivir una transformación que a nivel de crecimiento personal es una de las mayores que va a sufrir dentro de todo su vida, ¿no? Muy idealizado, ¿verdad? Durante siglos, no sé si siglos, pero ese momento suele estar idealizado. No sé si comparten ustedes. Sí, a lo mejor incluso, bueno, hablamos de que es un periodo lleno de estereotipos también, ¿no? De esa culpa, de las exigencias, de las expectativas, porque al final son 9 meses esperando algo que luego te topas con la realidad y no siempre es como pensabas. Efectivamente. Luego, claro, una cosa es lo que el cerebro propicia, que va a intentar que todo vaya bien, pero luego estamos en el contexto que estamos, y en el contexto y la sociedad en la que estamos expuestas a los medios. Y claro, ¿qué vemos en los medios? Pues vemos publicidades, ¿no? Exacto, con escenarios hollywoodianos, impecables,
padres, madres, parejas perfectos, incluso los bebés perfectos, y claro, a veces llegamos al posparto tan cargadas de expectativas que nos damos un batacazo con la realidad y ahí se produce una ruptura, ¿no? Y luego hay una influencia directa de las hormonas. ¿Cómo funcionan en un momento y en otro? Durante el embarazo y luego después del parto. Claro, las hormonas, digamos que son las que van a facilitar todos estos cambios a nivel estructural en el cerebro. Esas son las que van a ir facilitando que se vaya produciendo todo ese cambio. ¿Y cuando se produce el parto, qué supone esa caída de hormonas? Claro, sí que es verdad que cuando en el posparto hay una caída de hormonas importante, pero de cara al desarrollo de algunas dificultades psicológicas sí que se ha demostrado que influye muchísimo más el factor social que el biológico. Que seguro que entendemos también, ¿no? La cantidad de personas que te dicen en un momento dado qué es lo mejor para el bebé, qué es lo mejor para ti, que todo el mundo te da consejos, todo el mundo ha sido madre aunque no lo haya sido y habla, es algo que suele pasar también habitualmente. Y lo que decíamos antes, ¿no? Todos esos mitos que hay alrededor de la maternidad, ¿no? Entonces, casi que sentimos que se nos impone un papel que tenemos que ejercer como perfecto, ¿no? Entonces, claro, corremos el riesgo de caer en ese mito de la madre perfecta que no se queja, que está siempre feliz, y entonces corremos el riesgo de alejarnos de esa parte que viene siendo un poco más real, y es que podemos sentir el peso de la fatiga, podemos pensar, pero ¿quién me mandó a mí a meterme en esto? Y a la vez también podemos querer mucho a nuestro bebé, pero esas cosas que ocurren son normales. ¿Y está suficientemente visibilizada la salud mental en el embarazo? Bueno, yo quiero pensar que cada día más, aunque queda mucho trabajo por hacer. O sea, porque al final sí que hay movimientos que tienden a tirar abajo un poco todos estos estereotipos, adaptarse más, adecuarse más a la realidad, pero creo que todavía queda mucho trabajo por hacer. Y con respecto, por ejemplo, a momentos como la depresión posparto, igual, entiendo. Claro, la depresión posparto quizás es la que más se conoce, es en la que más se ha hecho trabajo de visibilización, pero sin embargo no es la más frecuente. O sea, realmente los problemas más frecuentes en el embarazo y el posparto suele ser la ansiedad. Sí que es verdad que la ansiedad suele ir acompañada muchas veces de depresión y al revés. Sí, pero bueno, al final ese proceso que dura tiempo, ese miedo al futuro, esa incertidumbre, al final te genera esos patrones de comportamiento ansioso, ¿no? Sí, sí. Hay una curiosidad también, Idaira, que es el papel de los hombres. El cerebro de los hombres, en este caso hablamos de parejas heterosexuales, ¿cambia también con el embarazo? Sí, ya ha habido estudios recientes de un equipo de científicas españolas en los que se hizo una comparación entre hombres españoles y una muestra de hombres españoles y una muestra de hombres californianos. Y se dieron cuenta de que había una serie de cambios en el cerebro, sobre todo de los padres primerizos, aunque en menor proporción que las mujeres. Entonces, aquellas áreas que en el caso de los hombres van a funcionar muchísimo más, van a ser las áreas que tienen que ver con el procesamiento visual, con la atención y también con la empatía. Qué curioso, desde luego. Estaban hablando de esos, digamos, exigencias que se ponen encima las madres o antes de serlo o incluso ya después de haber dado a luz. Me gustaría pedirte un consejo no para ellas, sino para la sociedad, para las personas que las rodean, que pueden tener cerca a una mujer, una futura madre. ¿Cómo debemos proceder para tratar de facilitarles ese camino que, como estamos viendo, no es un camino de rosa? Claro, yo creo que como sociedad y como personas que acompañamos a futuras madres o madres que lo pueden estar pasando mal, lo primero es validar, no minimizar lo que la madre puede estar sintiendo, ¿no? Porque muchas veces tendemos a dar consejos desde nuestra propia experiencia y yo creo que en la maternidad las experiencias son totalmente distintas, entonces quizás ese consejo no va a ayudar mucho, más que nada estar a su lado, y validar significa aceptar lo que la madre nos diga sin juzgar. Desde luego es fundamental, ¿no? Hablaba Idaira del papel de los hombres y hay una palabra canaria que a mí me hace mucha gracia, que es la palabra zorrocloco, que se utilizaba tradicionalmente por ese hombre que adoptaba un poco el comportamiento de la parturienta, un poco para recibir las atenciones. Tiene hasta cierto sentido con lo que estabas diciendo también de los cambios. Claro, yo imagino que esto va un poco relacionado, ahora que se sabe que a nivel cerebral también hay unos cambios, pues con todo esto, que a nivel cerebral va a haber unos cambios, sobre todo en esos padres primerizos, ¿no?
Bueno, pues el zorrocloco, el mito, existe. Tiene justificación científica. Pues Idaira Izquierdo, psicóloga perinatal, muchas gracias por acompañarnos, darnos una visión también en esta semana de la maternidad, de la salud mental de las mujeres embarazadas, que es fundamental también, igual que el resto de la salud mental, que siempre hablamos también en el espacio que ha sido tan invisibilizada. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a las dos y hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes, Marta.